Hola, muy buenas tardes, bendiciones. En este día queremos nuevamente entrar a bendecir su casa, su hogar. Por eso en esta misma hora empezamos orando, dándole gracias a Dios por este día, dándole gracias a Dios por esta conexión en el cual hoy usted me está permitiendo entrar en su casa y yo quiero aprovechar para bendecir su casa, para bendecir su vida, para bendecir su familia, para bendecir su salud, para bendecir sus finanzas, para bendecir todo proyecto que usted tenga ahí en carpeta. Sáquele la tierra a los proyectos viejos que tenga y empiece a trabajar en esos proyectos, porque seguramente hay un tiempo nuevo que está esperando por esos proyectos. En el nombre glorioso de Jesús declaramos que todas estas cosas son posibles con fe. Yo quiero en esta hora compartirles algunos versículos bíblicos. Vamos a leer del libro de Marcos, capítulo 4, versículo 35 en adelante. Tiene como título Jesús calma una tormenta. Este relato que hace Mateo, Marco y Lucas, los tres evangelios relatan sobre esta tormenta. Es un hecho que a mí me gusta mucho, me agrada mucho. Esta historia, por decirlo de alguna manera, y dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidieron a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Acá Jesús, ya después de haber estado todo el día enseñando, todo el día sanando personas y haciendo milagros y manifestando la gloria de Dios ante una multitud, como dice acá la palabra, se hizo la noche y ya, como para retirarse, decidieron subirse a una barca y cruzar hacia el otro lado del lago. Y despidieron a la multitud, suben a la barca, que también habían otras barcas con ellos, pero Jesús dice: pasemos al otro lado. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Acá, después de un día de haber estado enseñando y trabajando, porque ese era el trabajo que hacía Jesús y todos sus discípulos, era desde que comenzaba el día hasta que terminaba, estaban todo el tiempo enseñando y manifestando la gloria de Dios y sanando enfermos y haciendo distinta clase de milagros, de liberaciones. Llegada la noche, donde ellos ya querían descansar, tenían proyectado cruzar al otro lado para ir hacia otra ciudad que había y seguir allí al día siguiente con su misión. Se levanta una tempestad. No era una tempestad cualquiera, no era una tormenta cualquiera, era una tormenta impresionante, era una tormenta muy fuerte. Recordamos que entre los que estaban con Jesús en la barca, habían varios que eran pescadores, que era gente conocida del mar, gente entendida del mar, gente entendida de los vientos, gente entendida de las mareas, del oleaje y todo. No eran ningunos improvisados. Pero esta tempestad era demasiado fuerte incluso para esa gente que estaba preparada, que tenía práctica en estas cosas o en estas situaciones o en estos casos, ¿no? En estos eventos, en estos acontecimientos raros, así como esta tormenta. Había gente que sí conocía de esas cosas, pero ¿qué nos dice acá? Dice que era tan fuerte que de tal manera ya se anegaba, ya estaba que se hundía la barca. Yo imagino este versículo y quiero explayarme en más que nada en una situación, digamos. Vamos a marcar un escenario. Eso es lo que quiero hacer ahora con este versículo. Estaban todos arriba de la barca, empieza el viento, empieza las olas a castigar la barca, empieza a ponerse la situación
brava, fea, digamos, empiezan todos como a mirar con desconfianza y con temor ya de toda esa situación, todas las personas que estaban allí en la barca, y empiezan a tener esta situación de adversidad, esta situación que los confunde, esta situación que los desposiciona, porque de haber estado durante todo el día viendo la manifestación de Dios a través de Jesús, de ver milagros, de ver sanidades, de ver todo el poder que se manifestaba a través de Jesús, aparece esta tormenta y como que quedaron descolocados ahí los muchachos. Pero sigue diciendo el versículo 38. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Entonces, Jesús, después de toda la labor que había hecho, se subió a la barca, se fue a un rincón, a la parte de atrás de la barca, en la popa, en la parte de atrás de la barca, y allí, durmiendo sobre un cabezal, buscó algo, algún tipo de almohada, algo, y allí él se tiró a descansar. Y él también estaba en medio de esa tormenta, pero acá nos dice la palabra que él estaba durmiendo y le despertaron. No es que estaba acostado mirando qué hacían los otros, no es que estaba acostado porque estaba asustado y no podía hacer nada él. No. Él estaba acostado durmiendo, porque vinieron a despertarlo. O sea, él estaba en medio de una situación donde estaban todos asustados, donde estaban todos ya atemorizados, desesperados, y vinieron a despertarlo. Esta gente entendida de las aguas, de las mareas, de las tormentas, esta gente que era entendida en cuestiones del mar, vinieron a despertar ¿a quién? Al maestro. Dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿No tienes cuidado que nos vamos a morir acá? ¿No tienes cuidado que esta tormenta, mira las olas que hay? ¿No tienes cuidado que aquí está en riesgo nuestra vida? Era lo que le estaban diciendo sus discípulos en ese momento. Así era el mensaje, así era la sensación, así era la situación, la circunstancia que se estaba viviendo en ese momento adentro de esa barca. Adentro de esa barca había tres clases de personas. Mire, por un lado estaba el maestro descansando, durmiendo, en paz, en tranquilidad, en armonía, en templanza. Estaba allí como que no pasaba absolutamente nada. Él, con una paz tremenda, podía dormir, podía descansar, porque él estaba en esa condición, porque estaba directamente conectado con el Padre Celestial. No solamente dormía, sino que él se conectaba con Dios en ese momento. Porque había una tormenta que a cualquiera seguramente hubiese despertado, que a cualquiera seguramente hubiese sacudido, hubiese movido y estando uno en esa situación, ante tanto movimiento, uno se despierta, algo pasa, algo uno hace. Pero el maestro estaba allí descansando, durmiendo en tranquilidad, en paz. Entonces tenemos esa clase de persona que en medio de una tormenta, en medio de un temporal, en medio de la tempestad, se mantiene en paz, se mantiene en tranquilidad y se mantiene conectado a las cosas del Padre. Esa era la situación en la que estaba Jesús, un tipo de persona que ni las tormentas los mueven, que ni las tormentas lo despiertan, que ni las tormentas lo turban, que ni las tormentas le quitan el sueño. Por otro lado, estaban el resto que estaban mirando la tormenta, que estaban mirando las olas, que estaban mirando los vientos, que estaban mirando cómo se sacudía. Todo el enfoque, toda su mirada, todo estaba puesto en el problema. Todo estaba puesto en esa situación que los atemorizaba, y cuando más miraban esa situación, más se asustaban. Y cuando más
miraban esas olas, parecía más grandes se hacían las olas. Y cuando más estaban metidos en el problema, más temor tenían. Entonces tenemos ese tipo de persona, que no solamente ve el problema, sino que se queda mirando en el problema, y ese problema avanza sobre la vida de esa persona. Ese problema envuelve a esa persona. Ese problema viene como olas así a tapar. Una ola de problemas que nos tapan. Ese es otro tipo de persona que podemos encontrar aquí en esta barca. Y hay una tercera persona que está mirando el problema y está mirando a Jesús. Dice, acá hay una ola gigante que nos va a dar vuelta la barca, que nos vamos a caer toda el agua. Y por otro lado mira al maestro, mira a Jesús y dice, y por este lado tenemos a nuestro maestro, a nuestro Mesías, a nuestro Señor, durmiendo ahí sin hacer nada. Entonces esta persona, ¿qué hace? Temerosamente lo llama, temerosamente lo despierta, pero lo despierta desde el temor, lo despierta desde esa condición, no desde esa condición de fe, de que estoy con el maestro y nada me va a pasar. No, desde el temor, desde haber mirado la ola y asustado, ir a buscar al maestro desde ese temor. Porque tranquilamente, si hubiese estado una de esas personas con fe, viendo que el maestro descansa, pudiendo contagiarse de eso, porque acá lo que pasa son dos cosas. Yo me quedo mirando una tormenta, me quedo mirando las olas y todo ese problema, toda esa situación me está afectando a mí, me está contagiando, me está impartiendo. Todo eso que está rodeando, siempre, todo lo que me rodea me imparte. Todo lo que me rodea entra a mi vida si yo lo dejo. O sea, si yo estoy viendo una tormenta, me estoy asustando, me está dando miedo, todo eso empieza a hacerse grande adentro mío. Por otro lado, si yo estoy viendo al maestro que está en paz, que está en tranquilidad, que está descansando, que está en templanza, en armonía, que está ahí, eso también me imparte. Entonces, de acuerdo a donde yo ponga el enfoque de mi mirada, de acuerdo a lo que yo observe, es lo que me va a afectar a mí. Si yo pongo los ojos en el maestro y veo al maestro que está en tranquilidad, veo al maestro que está en paz, veo al maestro que está descansando, todo eso se me es impartido a mi vida. Entonces, en el versículo 39 dice, y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Entonces el maestro, viendo toda la situación, se levantó de la parte de atrás de la barca, de la popa de la barca, y quizás caminó hasta la punta de la barca, hasta la proa, y habló y dio órdenes. ¿Qué órdenes dio? Reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Dio órdenes al viento y al mar. Dio órdenes y se cumplieron. Y se hizo grande bonanza. Se hizo grande bonanza tiene que ver con que, imagínese todo lo contrario a esta tormenta. Imagínese, ya estaban de noche, imagínese una noche estrellada, con la luna bien grande ahí que alumbraba, vieron esas lunas llenas que alumbran en el mar y se reflejan en el mar planchado, quieto así, que parece un espejo. Eso es grande bonanza. Que el mar se tranquilizó de tal manera que reinaba la paz, reinaba la tranquilidad. En ese momento, después de haber estado un par de segundos antes, los discípulos pensando que se iban a morir en esa tormenta,
De repente Jesús dice 2 palabras y todo cambia. De repente Jesús da una orden y todo se apacigua. De repente Jesús abre su boca y la situación que parecía que nos iba a matar y que no teníamos salida y que no teníamos salvación y que no teníamos nada que hacer ante eso, con solamente una palabra de Jesús, todo cambia. Con solamente poder escuchar al Maestro hablar a nuestras tormentas, con solamente poder escuchar a Jesús hablarle a nuestros problemas, todo cambia. Pero nosotros tenemos que poner nuestra mirada en Jesús. Tenemos que poner nuestros oídos en lo que Él está diciendo. De este lado está toda la tormenta, las olas, el viento y todo el ruido que eso implica. Pero de este lado está la palabra de Jesús que va a hacer que todo eso se calme y quede en una paz asombrosa. Una pasividad que sigue diciendo, versículo 40. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Le dice Jesús a sus discípulos, que hoy me estuvieron viendo todo el día enseñar. Hemos sanado enfermos, hemos echado fuera demonios, hemos hecho un montón de cosas, hemos manifestado de gran manera. Me imagino yo que decía Jesús eso, ¿no? Hemos estado manifestando de gran manera la gloria de Dios. Y a ustedes no le creció ni un poquito, la fe les creció. Ni un poquito le aumentó la fe. Están amedrentados, están asustados con un par de olas y un poco de viento. Era como un llamado de atención que le hacían. Este es como un reto que le da el Señor a sus discípulos. Mire qué delicado que es nuestro Señor para corregirnos. ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Con esas palabras tan sencillas y hasta dulces palabras, el Señor nos corrige. Porque no había ninguna razón por la cual ellos tenían que tener miedo. Porque si Jesús le dijo, pasemos al otro lado, cuando empezamos el relato, el primer versículo que dijimos, que leímos, fue pasemos al otro lado. Si Jesús dice, pasemos al otro lado, no hay tormenta, no hay tempestad, no hay viento, no hay ola, no hay marea, no hay nada que pueda frenar lo que Jesús quiere hacer con tu vida, con mi vida. Entonces, cuando Jesús dice, vamos a hacer esto, no lo va a frenar el viento, no lo va a frenar una ola, no lo va a frenar ninguna tempestad, sino que Él va a hacer callar todas las cosas para que nosotros podamos cruzar a ese lugar donde Jesús nos quiere llevar. Sigue diciendo el versículo 41. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Entonces, con gran temor estaban de lo que habían visto. Ahora, en ese momento ya estaba reinando la paz absoluta en el mar. Se había hecho gran bonanza después de que Jesús le había hablado a la tormenta. El mar estaba quieto, apacible, la noche estaba estrellada, una noche preciosa, pero estas personas quedaron asustadas. El temor dura, el temor entra y se queda. No es que nos asustamos y el temor, ¿sabe lo que hace? El temor es como un golpe en nuestra alma. El temor es como un choque. Nos pega y a veces ese golpe hace que nuestra alma se fraccione, se parta. Y por causa del temor, una de esas partes del alma, un pedacito chiquito del alma, un área de nuestras vidas por causa del temor, se parte y cae a las profundidades del infierno. Y ahí es donde empiezan los tormentos, porque
que una parte de nuestra alma esté siendo atormentada por espíritus malignos, quiere decir que hay una parte que está presa en regiones de oscuridad, de tiniebla, en regiones de cautividad. Hay prisiones en el infierno donde nosotros no vamos completo, sino que con solamente una parte de nuestra alma, que por causa de un simple susto, mire lo que le digo, hay muchas formas de que el alma se fraccione, digamos, y quede un pedacito allí siendo atormentada por algún espíritu inmundo. Entonces, por eso, los miedos, los temores, por eso el perfecto amor echa fuera el temor. Por eso siempre tenemos que buscar el perfecto amor. ¿Y cuál es el perfecto amor? El perfecto amor es el que Jesús dio por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. El perfecto amor es el que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. El perfecto amor es el del Padre que envía a su Hijo por amor a nosotros, a que sufra, a que sea humillado, a que sea golpeado, a que sea torturado y a que sea crucificado. ¿Por qué? Por amor a cada uno de nosotros. Pero el perfecto amor es también el Hijo obedeciendo al Padre, sabiendo todo lo que iba a pasar, sabiendo todo ese tormento que iba a pasar, fue y lo hizo por amor. Entonces, el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces nosotros tenemos que buscar ese perfecto amor. No tenemos que tener temor. Porque miren, yo quiero dejarles también algo muy importante acá que me salteé, donde dice que Jesús dormía sobre un cabezal. A mí el Señor me trajo en su momento, cuando yo tenía problemas para dormir. Seguramente alguna vez usted tuvo problemas para dormir, o quizás en este momento usted está teniendo problemas para dormir. Y acá el Señor me dio una enseñanza a través de este mismo versículo, Marcos 4:38. En el medio de la tormenta Jesús dormía. En el medio de la tormenta Jesús tenía paz. Si Jesús puede tener esa paz, nosotros, buscando a Jesús, podemos tener esa misma paz. Si hay cosas que te están quitando el sueño, si hay cosas que no te dejan dormir, si hay cosas que te están atormentando, busca del Señor, porque no es común que los problemas no te dejen dormir. No es normal eso no es normal. No es normal que un problema no te deje dormir. Aunque quizás ya estés acostumbrado a que tu cabeza a la noche ande a 1000, eso no es normal. Lo normal es que nos acostemos y descansemos. Eso es lo normal. Avanzo, porque tengo unos cuantos versículos también. Versículo 41. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Decían los discípulos, ¿sí? Asombrados, decían. Primero con temor, pero también decían esto con asombro. ¿Quién es este? De repente, ¿qué pasó? Desconocieron al Maestro, desconocieron al Hijo de Dios, desconocieron a Jesús que había estado durante tanto tiempo, durante tantos días con ellos. Ese mismo día había estado haciendo milagros y de repente dicen, ¿quién es este? ¿Qué pasó? ¿Lo desconocieron? Hasta los mismos discípulos se asombran del poder que tiene Jesús. Y yo quiero decirte que despiertes tu asombro, porque Jesús todavía sigue asombrándonos con las cosas que hace. Tenemos que estar atentos, tenemos que estar despiertos para poder recibir ese asombro, para poder ser asombrados. Déjese asombrar por Jesús. Y la única forma de dejarse asombrar por Jesús es dejar que las cosas fluyan, pero siempre mirándolo a Él. El problema está de este lado, no me interesa. Yo tengo mi mirada puesta en el Señor. Yo tengo mi mirada puesta en las cosas de Dios. Yo tengo mi mirada puesta en las cosas de arriba. Entonces ahí Dios va a empezar a sorprenderte. ¿Quieres tener una sorpresa en este día? ¿Quieres tener una sorpresa en esta semana? ¿Quieres ser asombrado en estos días, en este mes o en lo que queda del año, todos los días? Dios puede asombrarte con algo. Simplemente nosotros tenemos que buscar ese asombro. Tenemos que buscar que Él pueda hacer algo
para cambiar nuestra vida, para transformarnos. Avanzo, porque ahora vamos a entrar al capítulo 5, o sea, es la continuación. Cuando Jesús dice pasemos al otro lado, le estaba diciendo a sus discípulos, bueno, vamos a subir a la barca, vamos a cruzar al otro lado, porque del otro lado hay un pueblo llamado Gadar, y vamos a leer unos versículos ahí de ese pueblo, de esta historia. Dice Marcos 5, versículo 1 en adelante, Jesús sana a un endemoniado, el endemoniado gadareno, como título. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos, un pueblo de muchos falsos dioses, una región en la cual Jesús sabía que era un pueblo idólatra, un pueblo que tenía mucha adoración a dioses falsos, y los discípulos también conocían eso. ¿Y sabe qué? Todo lo que padecieron antes, toda esa tormenta no fue casualidad. Toda esa tormenta no fue que el clima estaba pronosticado así. No fue un pronóstico de tiempo, sino que fue una cuestión espiritual. Toda esa tormenta fue una tormenta espiritual. Por eso Jesús en ningún momento se asustó, tuvo miedo ni perdió la paz. Porque era toda una cuestión espiritual. Había algo que quería detener. Esa palabra que dijo Jesús, pasemos al otro lado, la tormenta no quería ni que Jesús ni que sus discípulos lleguen a este lugar. Versículo 2. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas. Entonces, la tormenta quería frenar el ingreso de Jesús a esta región, a este lugar donde se adoraba a los falsos dioses. Entonces Jesús venía a presentar al verdadero Dios, venía a Él en representación del reino de Dios, venía a Él a traer la palabra de Dios, a traer la semilla de Dios, a traer el fruto de la palabra de Dios, junto con sus discípulos. ¿Y quién sale a encontrarse con Jesús y sus discípulos en ese momento? Sale a encontrarse un espíritu inmundo, una persona que era atormentada de día y de noche, una persona que vivía conectada al infierno, porque nos dice que moraba en los sepulcros. Los sepulcros son los lugares profundos, los sepulcros son los lugares de tiniebla, los sepulcros es la conexión que hay con el infierno. Entonces los espíritus tenían conexión a través de él con el infierno. Subían y bajaban como querían, porque tenían a esta persona que los llevaba a donde ellos querían. Y nadie podía atarle ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzadas los grillos, y nadie le podía dominar. En este lugar, en Gadar, un lugar donde se adoraba a falsos dioses, vivía esta persona que era atormentada por espíritus inmundos, que era atormentada por demonios, y dice, y nadie le podía dominar. O sea, tantos dioses que habían en ese lugar, tanta adoración que había en ese lugar, tanto paganismo que había en ese lugar, y lo único que hacía era alimentar la maldad en esta persona, porque cada vez se hacía más fuerte la maldad en esta persona. No lo podían encadenar porque rompía las cadenas, rompía todo lo que le ponían en las manos, lo rompía porque se hacía cada vez más fuerte. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los lugares en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Tenía anotado acá en los lugares altos y en los lugares profundos, y se me mezcló la lectura. Esta persona andaba dando voces en los lugares altos. Los montes representan los lugares altos y los sepulcros representan los lugares profundos. Entonces, esta persona, o sea,
El ambiente que había en ese lugar era tan pesado espiritualmente, era un ambiente tan tenebroso, tan de tinieblas, que esta persona podía estar en cualquier lugar, podía estar en las alturas o podía estar en las profundidades, que nadie lo iba a poder detener, que nadie lo iba a poder parar, que nadie iba a poder liberarlo. Sigue diciendo el versículo 6. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Cuando esta persona, este endemoniado, lo vio a Jesús de lejos, lo reconoció, corrió hasta donde él estaba y se arrodilló, se postró, porque toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Hasta los mismos demonios lo reconocen. Los mismos demonios se postran delante de Él. Los mismos demonios reconocen su autoridad. De lejos lo reconocen y vienen a su encuentro y se postran delante de Él. ¿Por qué a nosotros nos cuesta tanto si el mundo espiritual respeta el poder y la autoridad de Jesús? ¿Por qué en lo natural no podemos ser iguales? ¿Por qué no podemos tener ese reconocimiento hacia la distancia? Que aquí está Jesús y aquí es donde yo me postro a adorar, aquí es donde yo me postro y me humillo y reconozco a Jesús como el Hijo de Dios. Y mire lo que dice. Y mire lo que dice, versículo 7. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. El demonio declarándole a Jesús Hijo del Dios Altísimo. Y todavía hay personas que no pueden reconocer que Jesús es el Hijo de Dios. Y los demonios de lejos ya lo ven y dicen: Hijo del Dios Altísimo, no me atormentes. Hay personas que aún no pueden reconocer que Jesús es el Hijo del Dios. Hay personas que aún no pueden reconocer a Jesús como nuestro Salvador. Pero en el mundo espiritual las cosas son distintas. En el mundo espiritual los demonios saben quién tiene autoridad y quién no tiene autoridad. Sigue diciendo el versículo 8, porque Jesús le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Jesús le daba órdenes a esos demonios para que lo liberen, para darle libertad, para darle una nueva vida, porque Jesús no fue a ese lugar en vano, porque Jesús no atravesó toda esa tormenta porque sí. Jesús iba con una misión, Jesús tenía un propósito y el propósito era liberar a esa persona. Y le preguntó Jesús: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaban mucho que no los enviase fuera de aquella región. Mire, eran muchos demonios en una sola persona, una legión, una cantidad muy grande. Miles, una legión habla de miles. Ahora no recuerdo el número de lo que representaba la legión, pero eran miles de demonios en una sola persona. Pero mire, esos miles de demonios vinieron y se arrodillaron. A través de una sola persona, esos miles de demonios se arrodillaron y reconocieron y dijeron: Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Miles de demonios en una persona allí postrados delante de Jesús, rogando. Y le rogaban, los demonios rogándole al Hijo de Dios. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Los demonios le rogaban a Jesús. Apenas lo vieron, lo reconocieron, se postraron y empezaron a rogarle, porque reconocían su autoridad, porque reconocían lo que él representaba. Entonces dice: y luego Jesús
les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Entonces, Jesús le dio el permiso. Estaban todos allí adentro de esa persona, y Jesús les dio el permiso para que salgan. No solamente, primero le dio la orden para que salgan, no querían salir, pero agarraron y fueron y pidieron permiso para entrar adentro de esos cerdos. Y esos cerdos eran como 2000 cerdos. Mira, una vez nuestro apóstol Diego hacía esta comparación, más o menos, que si eran, para hacer número redondo, 2000 cerdos, a 3.500 pesos cada uno de esos cerdos, nos da la cuenta 7 millones de pesos, ¿sí? O sea que en ese momento, esa precipitación que hubo de ese hato de cerdo que cayó al mar y se ahogó, fue una pérdida, quizás como para hacer un número redondo, de 7 millones de pesos para ese lugar, para ese pueblo, para esa localidad. Entonces, sigue diciendo, y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Acá hay dos relatos. Los que estaban cuidando los cerdos vieron como Jesús dio la indicación y todos esos cerdos fueron arrojados al mar y se ahogaron y perdieron todo ese dineral, digamos, todo ese capital que tenían en ese hato de cerdos, lo perdieron todo en un segundo. Entonces salieron y dieron aviso a toda la ciudad. Esas personas que estaban cuidando de esos cerdos fueron con una historia a toda la ciudad y a toda la ciudad y a todos los campos a decirle: hubo una persona que no sé qué hizo, pero los cerdos se volvieron locos y se tiraron todos los cerdos al mar y se murieron todos los cerdos y perdimos todos los cerdos. 2000 cerdos ahogados en el mar. No tenemos cerdo, la pérdida es muy grande, no sé qué vamos a hacer. Esa sería la historia que estaba contando el que cuidaba a los cerdos. Por otro lado, tenemos la historia de esta otra persona, de este gadareno, que fue liberado. ¿Y qué nos dice acá? Y que había tenido la legión, estaba sentado, vestido y en su juicio cabal. Entonces esta persona estaba relatando lo que había pasado. Vino Jesús, le dio la orden a los cerdos. Entonces habían dos relatos. Estaba todo el pueblo, habían venido, todos se presentaron todos delante de Jesús para pedir explicaciones, para ver qué había pasado. Y se encuentran con estos dos relatos. Por un lado, todos los cerdos se suicidaron, para decirlo de alguna manera. Y por otro lado, a esa persona que todos conocían, a ese endemoniado que todos conocían, que sabían que era atormentado por demonios, que durante muchos años había estado viviendo de la peor manera, ahora lo veían sentado, vestido, en su juicio cabal. ¿Y qué hizo esta gente? Tuvo miedo. Avanzo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le habían acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Contaron las dos historias, compararon las dos historias. ¿Y qué hizo este pueblo de Gadar? Un pueblo idólatra a falsos dioses. ¿Qué hizo? Eligieron quedarse con la historia de los cerdos. Jesús, tú hiciste que todos nuestros cerdos se tiren al mar y se ahoguen. Nos trajiste una gran pérdida. Se olvidaron
del pobre gadareno, se olvidaron de ese pobre hombre que durante tantos años había sido atormentado y hoy estaba ahí físicamente, estaba sanado, estaba liberado, estaba normal, estaba en su juicio, estaba en sus cabales. Se olvidaron de eso, pusieron su mirada en los cerdos y eligieron esa historia. Jesús vino y hizo que nuestros cerdos se mueran, que nuestra producción se muera. Esa fue la falsa historia que estos adoradores de falsos dioses dieron y que hicieron que Jesús se tenga que ir. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. No lo aceptaron, ni a él ni a sus discípulos lo aceptaron en esa tierra. Entonces, al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Mire, la historia empieza con una tormenta que quería frenar. ¿A qué? Quería frenar esto que leímos aquí al último. Acá al último Jesús termina haciendo un solo discípulo. Jesús atravesó esa tormenta y los pobres discípulos se pegaron tal susto. Pero Jesús sabía a qué iba a ese lugar. Jesús fue por una sola persona. Jesús atraviesa tormentas por una sola persona. Jesús, donde todo el mundo ignoraba a este gadareno, Jesús se cruzó toda una tormenta, toda una tempestad y fue a liberar a esa sola persona. Mire lo importante que es una persona para Jesús. No podemos darnos el gusto de desechar a nadie. Esta persona fue desechada durante años en su propia ciudad y por su propia familia. Fue desechada por años. Pero Jesús tuvo misericordia de él. Jesús tuvo compasión de él. Pero no solamente eso. Jesús dejó una semilla en esa ciudad, en ese pueblo idólatra, en ese pueblo donde se adoraban falsos dioses. Jesús fue y lo único que pudo hacer es transformar la vida de una sola persona. Pero esa sola persona fue multiplicándose adentro de esa ciudad, porque termina diciendo: y todos se maravillaban de lo que Jesús había hecho con esa sola persona. Mire, yo, si le tengo que poner un título a esta palabra, a esta prédica, lo tenía anotado por acá. ¿Cómo era? El precio de una conversión, le había puesto. ¿Cuál fue el precio de esta conversión? Jesús y los pobres discípulos tuvieron que atravesar una tormenta. Los pobres discípulos tuvieron tanto miedo que pensaron que se iban a morir. Eso fue un precio pagado. Cruzaron la tormenta y pudieron ver cómo esa única persona era transformada. Pero no termina ahí. El precio que les dije numérico de todos esos cerditos que cayeron, que más o menos, por decir un número, 7 millones de pesos, equivalía a tiempo de ahora. Mire, el precio de una conversión. La conversión más cara debe ser de la historia, porque Jesús fue solamente por esa persona. Porque ese era el destino. Ese era el mandato que él tenía: cruzar la tempestad, cruzar la tormenta y entrar y dejar esa semilla ahí. Y la semilla no la dejó en cualquier lugar, la dejó en el lugar donde todos habían desechado, en la persona que todos habían desechado, en la persona que nadie consideraba, en la persona que era la más ignorada de todo el pueblo. Ahí Jesús encontró tierra fértil.
Jesús no busca tierra fértil en títulos, Jesús no busca tierra fértil en personas con poder, Jesús no busca tierra fértil en personas que tengan riquezas, Jesús busca tierra fértil en los corazones. Y Jesús encontró un corazón con tierra fértil, limpió la tierra y ese corazón empezó a manifestar la gloria de Dios en ese pueblo, en ese lugar, en esa ciudad, que era una ciudad adoradora de falsos dioses. Por eso, en esta hora, yo quiero orar, porque esto fue una palabra muy de inyectar fe, digamos, porque a mí la parte esta de la tormenta es una parte que me inyecta fe y por eso en esta hora quiero orar en esa dirección, en que tienes que tener fe de que esta tempestad, de que este problema que tú estás atravesando, de que esta situación que tú estás atravesando, de que esta enfermedad que tú estás atravesando, quita los ojos de ahí. No pongas más tu mirada, tu atención, no pongas más, no te enfoques más en eso, sino que enfócate en Jesús. Enfócate en el Señor, porque el Señor con un solo chasquido cambia todo. Con una sola palabra Jesús calma la tormenta. Con una sola palabra. Mire, ¿sabe qué? En la calle hay profetas, en la calle hay salmistas, en la calle hay apóstoles, en la calle hay evangelistas, en la calle están los futuros pastores, en la calle están los futuros que van a llevar la palabra de Dios hasta el último rincón de la tierra. Y están ahí en la calle y no conocen de Dios, pero ¿saben qué? Están a una sola palabra de Dios para transformar sus vidas. Con una sola palabra de Dios, las personas que están allá afuera y que no conocen nada de Dios pueden ser transformadas y van a ser los futuros que van a llevar al Evangelio por todas partes. Por eso nuestra misión es, estamos a una palabra de que una persona reciba a Cristo en su corazón. Estamos a una oración. La diferencia mía con la de un inconverso es una oración. Yo no soy ni más ni menos que el que no conoce a Cristo. La única diferencia es que yo hice una oración aceptando a Cristo en mi vida y declarando de que Él es el Señor de mi vida. La única diferencia que hay entre un hijo de Dios y un inconverso es una oración. Por eso en esta hora quiero invitarte a que ores y que puedas aceptar a nuestro Señor Jesús en tu corazón, porque grandes planes Él tiene para tu vida. Y toda situación adversa y todo problema puede ser transformado a través de una sola oración. Tu vida puede ser cambiada a través de una sola oración. Por eso en esta misma hora, Padre Santo, gracias te doy, Señor, por este tiempo. Gracias te doy por las personas que están prestando atención a tu palabra, Señor, porque no es mi palabra, es tu palabra, Señor. Eres tú obrando en cada uno de ellos, en sus mentes, en sus corazones. Eres tú, Señor, entrando a sus casas, entrando a sus vidas. Eres tú, Señor, transformando esos matrimonios, esas familias. Eres tú, Señor, haciendo todo lo que tienes que hacer a través de tu palabra, precioso Rey. Gracias te damos, glorioso Rey. Y en esta hora, Señor, te pedimos que seas tú, Señor, entrando en nuestros corazones y seas tú haciéndote, Señor, de nosotros nuestro amo, nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Salvador. Eres tú, Señor. Por eso en esta misma hora, tú que no conoces de Cristo, tú que no tienes de Cristo, en esta misma hora recibe de Él. Dile que tú quieres más. ¿Quieres saber más? ¿Quieres conocer más? Dile que tú reconoces a Jesús como el Hijo de Dios y que pagó un precio alto por nuestra salvación. Y automáticamente tu corazón va a ser tocado, transformado. Tu corazón va a ser cambiado y a través de tu corazón toda tu vida cambia. Y a través de tu corazón, a través de tu vida, toda tu familia cambia. Por eso en esta hora yo te bendigo en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Mi hermano, queremos
mi hermano, o si usted no es hermano, pero está mirándonos por primera vez, queremos saber de usted, queremos tener contacto con usted. Nosotros estamos a través de las redes sociales, Centro Cristiano Renacer, estamos en Facebook, estamos en Instagram, tenemos un canal de YouTube donde están todas las prédicas allí. Aliméntese de la palabra de Dios, escuche las prédicas. Si usted está teniendo necesidad de oración o está teniendo necesidades de cosas materiales, ya sea ropa o alimento, póngase en contacto con nosotros. Nosotros estamos para ayudarle, para servirle. Nosotros estamos para poder ser una conexión para que el milagro de Dios llegue a su vida a través nuestro. Simplemente queremos hacer ese puente. Que Dios nos use a nosotros para bendecir a ustedes, pero queremos conocerlo, queremos saber de usted, queremos tener contacto con usted, ya que por lo pronto lo único que podemos hacer es hacer estos videos en vivo, así a través de las redes sociales, hasta que podamos reunirnos y congregarnos en nuestra iglesia. Así que póngase en contacto con nosotros. En el nombre glorioso de Jesús yo lo bendigo. Amén. Hola, ¿cómo estás? Soy Cecilia del Centro Cristiano Renacer de Rawson, Chubut, y estamos para servirte, para orar por vos. La Biblia nos habla de orar, de llevar las cargas de unos por otros. Así que te animo a que comentes este vivo o nos envíes por mensaje privado tu petición. Queremos que el Señor Jesús te bendiga, que sepas que Jesús te ama y quiere restaurar todo en ti. Es tiempo de milagros. Te invitamos a que comentes este vivo, que pongas me gusta en nuestras redes sociales y que no te pierdas lo que Dios tiene preparado para vos. El Señor quiere transmitirle algo a tu vida. No te olvides. Bendiciones.